Vamos a quitarnos entonces para escuchar la palabra del Señor. Abran sus Biblias, vamos a tener primero la lectura de la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25. El capítulo 16, verso 25 es la lectura para esta mañana. Quien escribe esto es el rey Salomón. Y la Biblia dice, Proverbios capítulo 16, verso 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Una vez más, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Oremos. A ti atribuimos toda la gloria, la honra y el poder, amado Señor. El poder para cambiar vidas. A ti, Espíritu Santo, atribuimos el poder de convencer corazones de pecado, justicia y de juicio. A ti, oh Señor Jesucristo, atribuimos el poder de la salvación por tu sacrificio en la cruz del Calvario. A ti, amado Dios, bendita Trinidad, atribuimos el honor y la gloria en este lugar. Y esperamos que la meditación de nuestra boca, Señor, te honre y tu palabra sea clara para cada corazón que hoy escucha con atención. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Continuamos con nuestra serie ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esta es la gran pregunta que Jesucristo le hizo a una mujer en un momento crucial de su vida. Una mujer que enfrentaba un imposible. Había fallecido un ser amado y ellos en la familia estaban enfrentando esta crisis. Ya no podían revertir lo que había sucedido. Era el típico ejemplo de un imposible en nuestras vidas. Y en ese contexto, Jesús, llegando posteriormente a la muerte de Lázaro, les presenta la gran oportunidad de la manifestación del poder y el milagro de Dios en la vida de esta familia. Y cuando le planteó a esta familia, tu hermano va a resucitar. En otras palabras, la gran oferta de Dios es, yo puedo transformar tu imposible. Yo puedo devolver la vida al que está muerto. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que las vidas cambien de raíz, de profundidad, de adentro hacia afuera. Y esos son los imposibles que nosotros manejamos en nuestras propias familias. Y la pregunta que le dijo y la lanzó y está escrito allí es, ¿crees esto que te estoy diciendo? ¿Me crees a mí que soy el Hijo de Dios? ¿Tienes la capacidad de renunciar a tus dudas y a tus incredulidades y a tus prejuicios y a tus ideas preconcebidas y creer puramente en el Evangelio y en la palabra del poder de Dios? Puedes hacerlo, puedes creer, puedes despojarte de todo y creer, puedes hacerlo. Y cuando leímos esta frase, consideramos que deberíamos compartirlo con la iglesia. Y por eso hemos presentado esta serie, ¿crees esto? Un camino de esperanza, de fe y de victoria sobre los imposibles de la vida. Y ya a lo largo de estos domingos, estos 3 domingos anteriores, hemos abordado distintos imposibles que uno enfrenta en la vida. Hoy enfrentaremos otro, las adicciones. Las adicciones. Creemos que hay un camino de fe y de esperanza y de victoria frente a cualquier tipo de adicción. Y las adicciones realmente son esas circunstancias tan especiales que están inmersos muchas familias y muchas personas. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. La triste realidad es que muchas personas, más de lo que nosotros nos imaginamos y más de las personas que menos esperábamos,
Son cautivas, víctimas de dependencias esclavizantes y destructoras que están arruinando la vida de muchos jóvenes, muchos adultos, muchos hogares y matrimonios y las relaciones más significativas que puedan tener. Pastor, ¿de qué estamos hablando? De las adicciones. Las adicciones. Puedes poner la siguiente, esa es la triste realidad. Nosotros no imaginamos que la persona que está cerca a nosotros, tan cerca como un familiar, puede ser víctima de una adicción. Nosotros no nos imaginamos que un compañero de trabajo, que lo vemos a diario, puede estar experimentando una tristísima relación de esclavitud y dependencia y está destruyéndose su vida. No nos imaginamos, pero esta es la realidad. Hay miles y miles de jóvenes, de hombres y mujeres, señoritas, hombres con dinero y mujeres y jóvenes sin dinero, que ataca terriblemente la voluntad del ser humano y la esclaviza en alguna adicción que han elegido. ¿Qué cosas son las adicciones? Las adicciones son como una red. ¿Te imaginas una red? Gracias. ¿Te imaginas una red? Las adicciones son como una red que te atrapa, que te enreda a quienes caen en ella. La adicción es una triste manera de vivir enredados en ello. No hay libertad, hay esclavitud, hay sumisión y no hay forma de salir de ella. Y siempre hay algo que impide sacar los pies de la red. Tú quieres, pero no puedes. Tú quieres dejar esto, pero sabes que está mal y no puedes. Y hay algo que te impide sacar los pies de la red. ¿Por qué? Porque las adicciones, cualquiera que ésta sea, son como una red que te atrapa. ¿Qué podemos aprender en esta mañana? En primer lugar, a la luz de este pasaje que hemos leído de Proverbios 16:25, ¿cuál es el camino de las adicciones? Eso es lo primero que podemos aprender. ¿Qué cosas son las adicciones? Dice el texto escrito por Salomón. Quiero decirles que Salomón, como ustedes recordarán, es el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, con una sabiduría y un coeficiente intelectual más alto que cualquier mortal de esta tierra. No ha habido nadie que tenga un desarrollo mental, un coeficiente intelectual tan alto como el de Salomón. Esa capacidad que le dio Salomón le permitió a él observar la vida e interpretar la vida. Pero más allá de la interpretación, es la observación puntual que él hace de la vida. Y entre otras cosas, observa que hay caminos que los hombres escogen. Por eso creemos que entre esos caminos que el hombre escoge está precisamente el camino de la adicción, el camino de la esclavitud. Sin duda que las adicciones es una elección, es una opción de vida. Es un camino que uno elige transitar por él. De modo que no hablamos de víctimas sorpresivas, ¿no? De pronto me cayó la adicción. Eso no funciona así y no es verdad. La sabiduría de Salomón y la del Espíritu Santo que inspiró este pasaje nos enseñan claramente en nuestro texto que los hombres o mujeres separados de Dios y del respeto de su palabra, de la consideración de su palabra, sin saberlo de pronto, han elegido este camino y de pronto están en este camino, el camino de la elección. ¿Por qué? Porque hay caminos que están allí para que el hombre transite si es que lo eligen, si es que deciden caminar por él. Un profesional explicó lo siguiente a un hombre que ya estaba en el camino de las adicciones. Te convertiste en un adicto cuando algo empezó a controlarte, le dijo. Porque él decía, pero yo, ¿cuándo? ¿Desde cuándo soy un adicto? Y entonces este hombre profesional, capacitado, le dice, te convertiste en un adicto cuando algo empezó a controlarte.
Es probable que en ese momento ni te hayas dado cuenta que esto empezó. Por ejemplo, ¿recuerdas tú, le decía este profesional, recuerdas tú cuando comenzaste a dejar algunas actividades importantes o descuidaste algunas tareas de la casa y del trabajo, del hogar o de la relación familiar o de la relación conyugal? Dejaste unas responsabilidades, tarea de todos los días para satisfacer tu impulso. Solo esta vez, solo una vez más, y dejas lo importante para empezar a hacer aquello. Le decía, a estas alturas, cuando ya estás haciendo esto, ya estaba manifestándose entonces la adicción en tu vida. Ya estás en ese camino. ¿Se dan cuenta? Uno a veces no se da cuenta que ya está andando por un camino de adicción. Por eso quienes paran antes de convertirse en adictos son los que reconocen que efectivamente están dejando actividades importantes para ser controlados de cuando en vez o de vez en cuando por algo que ellos dicen no pasa nada. Pero cuando las personas se dan cuenta de esto y quienes paran antes y admiten que no están controlando sus impulsos, entonces ellos reaccionan positivamente y tempranamente. Los que se convierten en adictos son los que no reconocen esto. Así que esto es clave en la descripción de la adicción. ¿Qué son las adicciones? ¿Acaso son solo debilidades morales? ¿Son enfermedades? ¿Son hábitos? ¿Son pecados? ¿Las adicciones son dependencias físicas o solo ciclos espirituales, temporadas complicadas de mi vida espiritual? No, estoy en un bajón espiritual. En realidad, mi amado hermano, el hecho y la verdad es que una adicción o las adicciones son una dependencia esclavizante y destructiva. Esta es la definición absolutamente básica y esencial de una adicción. No estamos mencionando una en particular aún, pero cualquier cosa que empiezas a depender de ello y te esclaviza y empieza a destruir lo importante de tus relaciones y de tus responsabilidades, entonces ya es una adicción. Es estar esclavizado a un hábito, es estar esclavizado a una práctica o a una sustancia que uno ingiere o toma, de tal manera que la abstinencia, es decir, cuando dejas de hacerlo, te produce un trauma, te produce una crisis, una angustia y hasta un sufrimiento porque no quieres dejarlo. Por otro lado, hay quienes consideran las adicciones como una enfermedad y es importante que lo mencionemos porque mucha gente que no cree en el Evangelio considera que solo es una enfermedad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, voz oficial en el mundo entero, dicen que la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o hacia una relación de personas. Se caracteriza por un conjunto de signos y de síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Muy bien, esa es la definición médica, profesional y aún psicológica, biológica de una adicción. Se explica de esta manera. Sin embargo, creemos, mis amados hermanos, que sería un error, a la luz de la escritura bíblica, pensar solamente en términos físicos. Una adicción no podemos dejarlo solo en el nivel de asuntos físicos, fisiológicos, psicológicos, psicoemocionales. La mayoría de las adicciones también, escúchelo bien, están arraigadas en decisiones morales y en decisiones y necesidades espirituales. No podemos divorciar el espíritu y la moral de las decisiones que convierten a una persona en un adicto de algo o de alguien. Por eso la Biblia nos muestra que hay un camino.
Hay un camino que el hombre decide elegir y escoger. La Biblia menciona, por ejemplo, que estos caminos son de muchas formas y de manifestaciones. Te menciono algunas. La más común, el cigarro. El cigarro es una práctica casi social, inofensiva, pero que hay gente que fuma y no puede parar de fumar, y fuma cajetilla tras cajetilla. Mi padre era un hombre que fumaba increíblemente y en un momento de su vida fue adicto al cigarro. Es una de las grandes adicciones en todo el mundo y que más normalizada está en la sociedad, ¿no es cierto? Desde los jovencitos están fumando. Está el camino del alcohol, casi una normalidad en el mundo. El camino de las drogas, químicos que alteran el estado de ánimo. Ustedes conocen y saben de esto. La comida también es un esclavizante. La comida sin control. Mientras más comemos para sentirnos bien, más trabajan nuestros cuerpos con nuestras emociones. ¿Para qué? Para aumentar la demanda. O sea, mi mente va a decir, necesitas más, necesitas más. Y entonces se da el ciclo de la adicción. Pero también están las adicciones a los placeres sexuales. Y escucha esto, puede incluir obsesiones heterosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, maritales o extramaritales. O sea, hay adicciones entre hombres, hay adicciones entre mujeres, hay adicciones entre el matrimonio con el mismo sexo, con un fetiche, o sea, un objeto, o con pornografía. La adicción al placer sexual se hace evidente cuando los deseos sanos de intimidad, normales, establecidos por Dios y el sentido común, se convierten en conductas que nos roban el respeto y la honra propia, la libertad, el dominio propio y la oportunidad de disfrutar de las relaciones sexuales saludables. Así que cualquier actividad sexual que esté reemplazando, quitando esto, ya es una adicción. ¿Qué otra adicción, pastor? Ustedes lo pueden ver ahí, el camino del trabajo excesivo. El trabajo para muchos también se convierte en una adicción. Dios creó el trabajo para que pudiéramos subsistir y ganarnos el pan de cada día, para trabajar la tierra, para gobernar el mundo y ayudarnos unos a otros en este proceso. Pero el pecado afectó el sentido correcto del trabajo, de tal modo que ahora la sensación de bienestar, o sea, cuando te sientes bien, cuando estás íntimamente ligado a hacer algo, a ganar dinero. Y el sentido de la felicidad y el sentido del bienestar no lo da solo el trabajo ni solo el dinero. Pero ahí hay una distorsión. Entonces hay gente que trabaja y está todo el día ausente porque está produciendo. Y cuando llega a la casa no da ni un abrazo, no da ni un beso, no aporta nada a la comunidad familiar. Pero estoy trabajando. Pero te has vuelto un adicto al trabajo y has reemplazado lo más valioso que es el hogar por el trabajo. Está el camino de las adicciones a las relaciones. O sea, uno se vuelve, escucha bien, adicto a las personas. Pastor, ¿cómo es posible eso? Bueno, cuando vemos a otra persona como la fuente de nuestra identidad, de tal modo que sin esa persona yo no soy nada ni nadie. O vemos a la otra persona como la fuente de nuestro bienestar. Él es el que da el dinero. Él es el que tiene el negocio, Él es el que tiene el terreno, los títulos están a su nombre. Así que yo no me puedo separar de esa persona. ¿Por qué? Porque si me separo, entonces pierdo todo. Solos se sienten vacíos y se sienten inútiles. Y cuando amenaza la separación, se lucha para aferrarse a la otra persona a toda costa. Y siempre ponen excusas y siempre hay disculpas y siempre dan una segunda oportunidad, aun cuando hay violencia doméstica, aun cuando hay violencia emocional y aun cuando hay situaciones de infidelidad evidentes, donde el hombre se va y tiene una relación con otra persona y sabiendo esa relación viene y exige cosas. Entonces, la sensación de la adicción se manifiesta allí cuando, aún perjudicándose, no se separa y es adicta a esa relación.
Y finalmente, por mencionar una octava, es el camino del juego, los juegos de azar. Ustedes saben, algunos se han hecho adictos a las apuestas, jugando a la lotería. Yo he visto en la calle cuando una persona está angustiándose por querer sacarse ese teléfono con esa maquinita que metes un sol y mueves el brazo que trata de sacar que jamás lo vas a hacer, porque está programado para que nunca suceda. Pero la angustia, el afán de querer hacerlo, y eso es lo mínimo, pero están las casas de juego que están en todos los barrios y en todas las esquinas principales. Y uno apuesta a la tinca. Cuando uno empieza a pensar cuánto está dando la tinca, que es la lotería, ¿no es cierto? Y te pones a pensar lo que harías, entonces empieza a activarse este proceso de la adicción y del afán descontrolado. Y entonces compras y compras. Eso causa daño a la familia, a los amigos, al futuro, y la economía se va. ¿Qué he tratado de decir con esta larga explicación? ¿Existe algo en tu vida que se haya vuelto excesivo, compulsivo o repetitivo? ¿Hay algo en tu vida que puedas estar pensando y dices, no, esto yo no lo puedo dejar? Significaría demasiado para mí renunciar a esto, y sufres y no estás dispuesto a hacerlo. Hoy son los celulares. Hoy son las redes sociales. Hoy hay hombres que no están dispuestos a darle el teléfono a la esposa y se mueren si es que la esposa lee sus mensajes en el WhatsApp y las llamadas telefónicas. Hay hijos que se mueren, literalmente se mueren, si el papá ve su teléfono y sus contactos y sus conversaciones. Y están ahora a cualquier hora del día y de la noche y de la madrugada, comunicándose con gente y hablando y haciendo qué sé yo. Por eso, ¿hay algo que tú estás pensando en tu vida que no podrías dejarlo? Si es así, entonces estás listo para ir por el camino de caer en una dependencia esclavizante y destructiva. Así de simple y así de directo. Lo segundo que aprendemos es la trampa de las adicciones. O sea, ¿qué cosa se cree respecto a las adicciones? Y nuestro versículo, estas palabras sabias de Salomón, nos muestra la actitud humana frente a este camino, el camino de las adicciones. Porque él dice, hay camino que parece derecho al hombre. O sea, ¿qué piensa el hombre de ese camino? Es normal. ¿Cuál es el problema? Esto yo lo controlo. Esto lo hace todo el mundo. ¿Le parece derecho? ¿Le parece correcto el camino que ha elegido, el de la adicción? Y Salomón, con su sabiduría inspirada por Dios, ya lo había visto. Esos hombres caminan por ese camino peligroso y están tan orgullosos y seguros y tranquilos creyendo que lo que están haciendo está bien. Pero esa es la trampa de las adicciones, porque precisamente busca que tú creas que es normal y es correcto y está bien y que no es peligroso. El camino de la adicción es un camino tramposo. Salomón deseaba entonces mostrarnos la trampa y el gran error de seguir un camino que parece bueno, pero que en realidad no lo es. Al contrario, es un camino de errores, es un camino de sufrimientos. La adicción es como una red que te enreda a los pies de la persona, la atrapa y no deja salir de ella. Job, en el capítulo 18, verso 8, dice: porque red será echada a tus pies y sobre mallas andará. Esta era la idea de la vida atrapada en ello. Hay un camino que parece derecho al hombre, pero el pecado tiene la característica de ¿qué, pastor? De engañar, de tomar por tonto y bobo al hombre y a la mujer, mostrando solo el placer, lo bonito, lo atractivo, y ocultando lo que ese camino en realidad va a traer después, que es el dolor, la vergüenza, la humillación y el rompimiento de todo lo bueno. ¿Cuál es la trampa? La trampa es hacerte creer
que eso que tú crees que es bonito va a durar siempre, y esa es la mentira. Porque después de ese placer viene la tristeza, las lágrimas y la desgracia. Esa es la trampa de la adicción. Por ejemplo, las drogas. He conversado con muchos jóvenes y señoritas que están más hombres que señoritas en mi experiencia personal. Pero las estadísticas indican que las mujeres consumen tanto como los hombres. En esos diálogos he encontrado esto que es común. Al principio es una alegría que crea una ilusión de bienestar. Se sienten capaces, poderosos de trabajar, de vender, de pasar muchas horas caminando o de hacer un robo incluso. Se sienten suficientes y se sienten con el control. Y ellos creen que es bueno y que ese es un camino recto, pero en realidad descubren al final que eso no es así. O por ejemplo, tomar cerveza. Todos toman cerveza. Pastor, una cerveza. El asunto está que tanto la cerveza como el alcohol, sí, pueden aliviarte temporalmente tu ansiedad y tu preocupación. Quiero tomar una cerveza y me olvido de todo. Y entonces te pone alegrón. Y derribas tus inhibiciones, te abres, empiezas a hablar. Y empiezas a hablar y hablar y hablar, y a enamorar y enamorar y enamorar, y a prometer y a prometer y a prometer. Porque las inhibiciones se rompen. Pero es una trampa porque no es así. Al final, cuando se pasa la borrachera, se da cuenta uno de la torpeza que ha hecho y de la metida de pata que ha cometido. Por ejemplo, comer mucho parece un camino bueno, pero la adicción a la comida traerá luego muchas enfermedades. Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, la trampa de las adicciones. ¿Qué cosa se cree? Que no hacen daño al principio y no va a pasar nada, y que solo por curiosidad ignoran que es una trampa mortal. Eso nos enseña el texto bíblico en segundo lugar. Pero rápidamente, en tercer lugar, ¿cuál es el final de las adicciones? ¿Qué pasa después? ¿Qué consecuencias trae? Y la tercera parte de nuestro verso, estoy en el tercer punto. Al final de las adicciones, dice el texto bíblico: hay camino que al hombre le parece derecho, pero, dice Dios, esto es palabra de Dios, y Dios está hablando con toda su autoridad y veracidad, pero al final es un camino de muerte. Es la sentencia de Dios. La sabiduría de Salomón al mirar a estos hombres, porque él observaba la vida del pequeño, del grande y de todos. Y cuando observaba la vida se daba cuenta el final de la vida de estos hombres. Y entonces descubría que elegían transitar por este camino sin Dios. Y ese camino era sin duda un camino de muerte. Como aquella ave mencionada en Proverbios 7:23. Como el ave que se apresura a la red. Pobrecita, va volando con toda su energía, aleteando, fuerte, rápido, violento. Y está apresurada, volando hacia la red. Y no sabe esa pequeña ave que es contra su vida hasta que la saeta, la flecha, traspasa su corazón. Recuerden que esto es Proverbios, poesía antigua hebrea, pero esta poesía está cargada de verdades morales y reveladoras de la condición del ser humano. El hombre que cree que ese camino es correcto, el de la adicción, cualquiera que ésta sea, es como esa ave ingenua que va camino a la red, dice el texto bíblico, y no sabe que eso es contra su vida. ¡Qué ingenuidad, qué torpeza, qué necedad! Hasta que esa saeta, o sea, la consecuencia de su adicción, le clava ahí del corazón, traspasa su alma y entonces la hace sufrir a la pequeña ave. Salomón ve a estos hombres de esta misma manera. ¡Qué comparación tan perfecta! La adicción, por tanto, nunca satisface. La adicción y los hábitos pecaminosos nunca satisfacen.
Nunca terminan de darte tranquilidad y satisfacción. Siempre desearás más. Solo produce muerte física y muerte espiritual. Dice la Biblia en Romanos 6, 20 y 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto? ¿Por qué? Porque el fin de ellas es muerte y siempre es muerte. De modo que, ¿cuál es el fruto de esa adicción? ¿Cuál es el fruto de ese placer? ¿Cuál es el fruto de aquello que tú estás eligiendo como camino de adicción? La Biblia dice que no hay ningún fruto, solo hay vergüenza y muerte. Es la consecuencia. ¿Quién está diciendo esto? Dios. ¿Qué hay detrás de una adicción? La muerte. La adicción, por tanto, es consecuencia del pecado y el pecado trae muerte. Por tanto, cuando una persona cae en este camino, se vuelve esclavo de su hábito. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice: les prometen libertad. Creen que habrá libertad. Yo aquí controlo y me muevo con toda libertad. Pero en realidad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo de aquello que lo venció. Así que si uno es esclavo, uno ya está derrotado. Y si uno está derrotado, es porque ha pecado. Y si uno ha pecado, es porque ha elegido el mal camino. Y al elegir el mal camino, ha decidido rechazar la voluntad de Dios y la advertencia de Dios. ¿Y qué dijo Jesús, pastor, en el Nuevo Testamento? Jesús dijo en Juan 8:34: de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Jesús más simple, sencillo y directo. Todo aquel que hace pecado, estas prácticas, entonces se convierte ¿en qué? ¿Se convierte en qué? En un esclavo del pecado. Por supuesto, el que está en el camino de la adicción no quiere escuchar esto, porque lo humilla. ¿Cuál es el final de las adicciones? ¿Qué consecuencias trae? Pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que están en la adicción y ellos dicen: pastor, es como estar muerto en vida. Y por último, la solución a las adicciones. Llevemos una buena noticia a casa. Amén. ¿Qué hacer? Ahora el Salmo 25:15 tal vez nos va a ilustrar el buen camino. Mis ojos, dice el salmista, están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la solución? ¿Qué te parece este camino? Ahora, lo que pasa en la realidad es que muchas personas no reaccionan sino hasta que interviene la familia de una forma abrupta, violenta o radical para captar la atención del que está en la adicción. En otros casos, la decisión de un orden o de una orden judicial, me refiero, o de un policía, y entonces reaccionan porque es como un impacto. A veces es necesario quedar en la ruina financiera, ya no hay plata, ya no hay que comprar, el bebé llora, no hay para el pañal, no hay para el arroz, no hay para la leche, no hay para la luz, ya nos cortaron la luz, no hay para el agua, y ahora ¿qué vamos a hacer? Nos están tocando la puerta, quieren cobrar, tienes que pagar, tienes que devolver esto, y ahora entonces viene el impacto, o pierden el empleo porque olvidan sus responsabilidades porque están ocupando el tiempo en una adicción, o su salud se quiebra. ¿Cuántas personas han regresado a los hogares enfermos? Porque ya no pueden valerse por sí mismos. Entonces dice: volveré a mi casa a buscar a mi esposa. O las relaciones están rotas y entonces advierte: si no cambias, me divorcio.
Pero debe haber algo que nos lleve al final, más allá de todos estos, como llamadas atenciones, que toque el alma y toque el corazón. Debe haber algo que nos lleve a estar tan dispuestos a pedir disculpas o a pedir cualquier tipo de ayuda espiritual, dispuestos a pedir ayuda médica o asistir a las reuniones diarias para rendir cuenta a alguien o para vencer el dominio que tiene sobre nosotros nuestra dependencia, que nos esclaviza y nos destruye. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber algo, una fuerza mayor que la del policía, que la del juez, que la amenaza de la esposa. Tiene que haber algo que realmente toque la intimidad de tu ser y donde tú digas: necesito ayuda, quiero cambiar, quiero dejar este camino de adicción. ¿Qué cosa es eso que puede convencerte absolutamente? ¿Qué puede hacer eso que puede convencerte de pecado, de justicia, de juicio? Entonces, tal vez, aún si necesitaras la hospitalización y el tratamiento médico para terminar con el poder de la adicción, a veces se necesita ya la ayuda médica, ¿no es cierto?, un profesional. Sin embargo, también se va a necesitar la ayuda espiritual para recuperar la sensatez, la sobriedad y el dominio propio. Así que el salmista que acabamos de leer estaba convencido de algo. Más allá de estas ayudas, él decía: mis ojos están siempre hacia Jehová. No solo es una figura, es una actitud. No solo es un asunto de un día, es una convicción de condición y de vida. Cuando él dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, significa que él está dependiendo de Dios y considera a Dios como la fuerza y el poder que puede traer convencimiento a su vida y poder para librarse de su adicción. Mis ojos están siempre hacia Jehová, y Él me quitará, me sacará mis pies de la red, que no puedo salir. Entonces la pregunta es: ¿qué se necesita para cambiar? ¿Qué se necesita para abandonar esta red que es mi adicción? ¿Tratamiento médico? ¿Intervención familiar? ¿Rendición de cuentas diariamente a un grupo o a una transformación espiritual? Quizás sí, todo esto sea necesario, porque es un mundo el asunto de las adicciones. Pero no es suficiente, porque no alcanza el alma humana. Y aquí entra a trabajar la palabra de Dios, y aquí entra Dios. Solo Dios puede hacer una obra de renovación profunda. Solo Dios, creador del hombre, conocedor del alma humana, puede cambiar lo que es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que levanta tu mirada a Dios como el salmista. Pon tus ojos en Dios, porque lo que es imposible para el hombre y para ti, sí es posible para quién. Dilo tú, sí es posible para quién. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y Él es conocedor de tu naturaleza y de tu creación. Por eso, qué ilustrativa es esta figura que cuando yo la leí dije: tengo que leer este versículo. Marcos 1:18. Luego de que tú pones los ojos ante tu Dios, luego de que tú oyes la voz de Jesús y crees que para Dios las cosas son posibles, las que a ti son imposibles, dice Marcos 1:18, en un contexto de pesca, del llamado de Jesús hacia sus discípulos. Qué precioso este pasaje. Marcos 1:18, ¿lo tienes? Y dejando luego sus redes, ¿qué dice? Léalo conmigo. Y dejando sus redes, le siguieron. ¿No te parece hermosa esta descripción? Es verdad que este versículo está refiriéndose a esas redes de pesca que los vinculaba a estos discípulos a su pasado, pero que son muy ilustrativas porque hoy, con el llamado de Dios que Dios les hizo a ellos, dejando esas redes
y ven ahora a ser pescador de hombre. Deja esa antigua manera de vivir y ven a la nueva manera de vivir que te estoy dando. Deja tus confianzas en esas redes y en esa forma de ganarte la vida y ahora ven a hacer lo que yo te estoy diciendo. Entonces esos discípulos dejaron sus redes. En otras palabras, dejaron esa antigua manera de vivir. Y cuando uno pone los ojos en Dios y cree que Dios es poderoso, entonces puede dejar también sus propias redes que lo vinculan a la adicción en la cual estás. Y una vez dejado por el poder de Dios esas redes, entonces empiezas a seguirle al Maestro, como estos jóvenes y estas familias que han decidido bautizarse y seguir fiel al Señor. Así que la propuesta es: deja tus propias redes, estas que te mantienen atrapado, estas que te vinculan a tu pasado de esclavitud, para iniciar un nuevo camino de esperanza, de fe y de victoria sobre lo imposible. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús no murió solamente por sus amigos y por las personas buenas. Jesús murió por personas como, por ejemplo, María Magdalena, la cual estaba poseída por 7 demonios antes de ser liberada de su esclavitud. Jesús murió por personas cautivas de sus propios deseos autodestructivos, demonios, ¿te acuerdas? Que los hacían destruirse a sí mismos, de relaciones sexuales, alcohol, dinero y otros pecados más. Es por eso, mi amado hermano, que podemos confiar en Dios para la liberación de nuestras adicciones, porque Él tiene el poder suficiente. Y es por eso que el apóstol Pablo pudo escribir, una vez conocido este poder sobrenatural de Dios, en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Escucha con atención. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Todas esas adicciones y esos pecados han sido ya olvidados y dejados atrás. Y Pablo les dice: ustedes, habiendo estado en estos caminos que pensaban que eran buenos, pero que su fin eran caminos de muerte, y los que menciona aquí, ustedes han podido liberarse de esas redes. Ustedes han sido lavados por la sangre de Jesús, santificados, es decir, separados, apartados, y ya han sido justificados en el nombre del Señor. Así que esta es la gran esperanza para ustedes y para todo aquel que nos escucha por la señal del internet. Este mensaje es para ti. Cree en el poder de Dios. No erréis, dice el Señor. No erréis. No erréis. Dice la Biblia. Eso supone entonces evaluar tu comportamiento. Y vamos terminando. Evalúa tu comportamiento. No equivoques tu vida. Corrígete a tiempo. Confía en Dios. Pon tu mirada en el poder de Dios. Evalúa tus comportamientos que pueden agravar o pueden favorecer una posible adicción en lo que haces. Evita comportamientos adictivos que reemplazan eso que tú quieres renunciar. Dejas algo por otro. ¿Con quién caminas? No erréis. Reevalúa tus amistades. Desvincúlate de una vez por todas de esas amistades que no te edifican, sino que son tentación para tu vida. Cambia de rutina, cambia de ruta. Cuelga teléfonos, borra números, apártate. Reevalúa tus amistades y tus relaciones. No te ayudan. Da pasos decisivos para tu restauración. Tus hábitos y prioridades. ¿Qué es lo más importante cuando amanecerás? ¿Qué es lo más importante cuando termine el día? Cambia tu rutina. Prioriza en tu vida a Dios y tu familia. ¿Cuál es el orden que estableces frente al estrés? ¿Te dejas dominar por él? ¿Permites que éste te gobierne?
Porque cuando hay estrés, entonces uno echa mano de las adicciones. En la ayuda de la familia y de la iglesia. No erréis, busca ayuda. No erréis, no te apartes. No erréis, estamos para poder servirte. Déjame servirte, déjanos servirte. Recuerda que todos los días miles de personas, amado hermano, gloria al Señor, dejan ya su adicción y se vuelven a Dios y dan testimonio de esta experiencia como algo que hubieran querido descubrir mucho tiempo antes. Y cómo tan tarde en mi vida, cómo he permitido que mi cuerpo se maltrate, cómo he permitido que mi esposa dude de mí, cómo he permitido que mis hijas y mis hijos sean testigos de la autodestrucción de mi propia vida. Cómo no lo hice antes. ¿De qué estamos hablando? De esta experiencia con Dios absolutamente real, porque Dios es real. Esta relación con el Espíritu Santo literalmente impartiendo nueva vida en ti, porque la naturaleza nueva que te da es real. Y encontrarás en Cristo y en su poder todo lo que has estado buscando y será duradero, genuino, completamente seguro y real. ¿Por qué? Porque la restauración de la nueva vida que te da Cristo es real. Y por eso podemos levantarnos, dejar nuestras redes y seguirle como hombres nuevos. ¿No quieres eso para tu vida? Ponte de pie. Se nos ha abierto un camino de esperanza, de fe y de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Este es un camino nuevo, vivo, abierto, de esperanza, de fe y de victoria. ¿Qué hemos aprendido? El camino de las adicciones. Que hay caminos. Ponme la conclusión. Hay caminos. No todos son buenos. Hemos aprendido la trampa de las adicciones. Parecen derechos, pero no son así. Hemos visto el fin de las adicciones, que es la muerte y la destrucción. Tú lo sabes. Pero gracias a Dios hemos visto la solución a las adicciones. Mis ojos están siempre hacia Jehová Dios, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. ¿Por qué no oras como el salmista que decía: sácame de la red en la cual estoy, pues tú eres mi refugio? Inclina tu cabeza. Gracias, Señor, por tu palabra, por el aliento, la esperanza y la fe que siembras en nuestros corazones. Oramos como el salmista: sácame de la red de mi adicción. Señor, ayuda por medio de tu Espíritu Santo real y poderoso a tomar decisiones, a entregar la vida a Cristo, el poderoso Señor que transforma la vida, y a renunciar a cualquier manera de vivir, práctica o adicción. Ninguna fuerza ni reino aquí